Shalom, bienvenidos un fin de semana más a la tertulia de análisis político en Radio Sefarat. Enviamos un saludo especial a nuestros amigos en Plasencia y en Hervás que nos escuchan desde allí en las FMs locales. Un fin de semana frío, un fin de semana con nieve en toda España, también en la Comunidad de Madrid, pero eso no nos ha impedido venir aquí y tenemos además una tertulia muy concurrida con buenos amigos. Hoy están con nosotros Ángel Fuentes, profesor de Arqueología e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. Ángel, bienvenido. Buenas tardes, Shalom. Ángel, ¿nieve en Canto Blanco? Nieve en Canto Blanco ayer y frío esta mañana. Qué bonito, muy bien. También está con nosotros Albert Sabanoglu. Albert es profesor del Instituto de Empresa de Madrid, historiador también. Albert, ¿cómo estás? Hola Alex, buenas tardes. Y también de nuevo, tras algunas semanas de ausencia, te damos de nuevo la bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Boris Levy, economista. Bienvenido, Boris. Hola, encantado de estar aquí nuevamente. Hay varios temas esta semana. Una semana, la verdad, que no ha dado tregua. Hay mucha información no muy positiva. La mayoría de las noticias que hemos escuchado y que hemos visto son negativas. Hamás sigue en sus 13 con un rotundo no a cualquier negociación, cualquier diálogo con Israel. Hamás estuvo en Irán, lo comentaremos. También hay preocupación sobre lo que sucede en Irak en estos días, la guerra interna entre chiíes y sunitas tras el atentado sangriento a una mezquita chiita en Samarra. Ahmadinejad acusa a Israel, una vez más no pierde oportunidad, y a los Estados Unidos sobre el atentado en la mezquita. Conmoción también en Francia por el asesinato previa tortura de un joven judío, Ilan Halimi, de 23 años. Y como única noticia positiva que podemos dar de la semana es la sentencia, la condena a David Irving, este historiador o pseudo historiador que negaba el genocidio nazi contra los judíos. Fue condenado a 3 años. Si os parece, Ángel, Boris, Albert, empezamos con este tema. Y el hecho de que coincidiera prácticamente el juicio y la condena contra Irving con esta crisis de las caricaturas, hay muchos que han dicho con bastante mala intención que hay libertad de expresión salvo cuando se toca un tema relacionado con los judíos, como el Holocausto. No hay libertad de expresión para un tema como poner en cuestión el Holocausto. ¿Cómo reaccionáis ante esto y cómo responderíais a quienes hacen estas acusaciones? Bueno, yo he visto aquí, tanto editorial del Mundo como del País al respecto, que incluso hacen un llamamiento a la derogación de las leyes en Europa que condenan la negación del Holocausto nazi. A mí me parece que si un individuo tiene el derecho de defenderse de la difamación y de la incitación al odio, ese derecho individual se tiene que extender necesariamente a un grupo, a una sociedad entera. Entonces, el caso particular de la negación del Holocausto es solo un caso particular de ese derecho, en que se incita al odio y se incita y se difama a todo un pueblo con un objetivo de despreciarlo o de marginarlo. Yo creo que no hay que confundir las cosas, que la libertad de expresión es una cosa y la difamación y la incitación al odio es otra totalmente diferente. Así también lo decía el editorial de Haaretz, decía que la negación del Holocausto es incitación al odio antisemita, porque tiene una segunda parte en que se dice, sí, el Holocausto no existió, con lo cual los judíos lo inventan para perseguir sus aviesos fines particularistas, claro, etcétera, etcétera. El problema es, bueno, pero yo quiero decir al principio, aunque estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que se ha dicho, que la cuestión en términos objetivos no parece ser tan evidente, porque no es solo El Mundo y El País, pero la gran mayoría de los periódicos estadounidenses también declararon la misma postura. En Estados Unidos no es un delito, por lo que yo sé, negar el Holocausto. Entonces, claro, ahí hay que entrar en discusiones, debates jurídicos, etcétera. Pero yo lo que sí veo es que comparar esto con lo de las caricaturas, esto sí que es una demagogia total. Es decir, estamos hablando de la negación de un hecho histórico muy significativo, ¿no? Y que puede, como se ha dicho muy bien, llevar al odio hacia un pueblo, cambiando de paso su pasado, ¿no? Es decir, distorsionando todo un hecho histórico. Mientras en el caso de Muhammad, bueno, estamos hablando de un personaje, digamos, bueno, no sé, debatible su realidad histórica. Quizás y todo. También decir que el negacionismo
no daña solamente a los judíos, ¿no? Con lo cual eso también rebatiría esa argumentación. Yo quiero añadir además la reflexión histórica como historiador. A mí me da la impresión que cuando alguien pide libertad de opinión, está pidiendo algo más, y algunos creo que echan de menos esta libertad de acción contra los judíos, claro, como si volviéramos 60 años atrás. Pero a mí me interesa la reflexión de historiador. Yo creo que la historia, que influye mucho en la vida y sobre todo modela mucho la opinión, la historia, yo creo que a estas alturas debería de tener asumido, y bien asumido, algunos detalles de la historia contemporánea que nos han modelado mucho, sobre todo el mundo occidental. Y uno de ellos, muy importante, es el Holocausto, la Shoah. Y a estas alturas debería de estar resuelto y bien resuelto ese episodio de nuestra historia, asumido y no enterrado, pero sí considerado exclusivamente con la función que debe tener, de ilustración de lo que debe de volver a ocurrir, no de autoinculpación, pero lo que no es tolerable de ninguna manera es que ahora se vuelvan a sacar los fantasmas del armario. Y lo digo porque como historiador, no ya como analista o como analista político, como simple espectador, como historiador, estamos asistiendo a una cascada de acontecimientos que sospecho sincronizados. Por tanto, hay que buscar detrás quién lo está moviendo y quién azuza esto. En los cuales hay informes históricos, pseudohistóricos, forenses, pseudoforenses, que critican el Holocausto no desde el punto de vista moral, sino incluso desde el punto de vista histórico, sobre su existencia física. Y se dice, con la mayor falacia, que esto hay que, pues si hay tanto miedo a que se debata esto, es que algo están escondiendo los judíos. Y me da la impresión que esta sí que es la trampa en la que no se debe de caer. Esta es la trampa que no se debe caer. Y si desde luego si se abre el melón, y lo digo en castellano corriente, de analizar y estudiar el Holocausto, al final de la investigación seria, si es que alguien la pide, porque la están pidiendo, se pide un congreso internacional sobre la Shoah y sobre el Holocausto. Sí, alguien tiene que pagar por esto. Sí, lo está pidiendo, pero con muchos apoyos europeos. Alguien al final va a tener que pedir perdón o va a tener que asumir las consecuencias de negar algo que creo que está suficientemente demostrado. Un congreso científico sobre el Holocausto en Teherán, y eso demuestra también que hay un vínculo directo, ¿no?, entre estos grupos, especialmente en la ultraderecha europea, y el presidente del fundamentalismo islámico en Irán, Boris. Así es. Bueno, yo quería añadir que no sé si es Austria o Polonia han negado la entrada a investigar la validez o no del Holocausto. Sí, yo ahí discrepo un poco. Yo creo que el estudio de los hechos históricos está ahí en las universidades y en los especialistas. Hacer de ello un hecho público y un debate público, yo creo que puede tener consecuencias también negativas. Yo no sé si entrar al juego, como has dicho, puede ser peligroso, pero en todo caso cualquier negación histórica, lo estamos viviendo en España día a día en la política española, que se quiere usar la historia con unos fines u otros, es malo para el futuro. Hay que aprender de la historia, pero no precisamente para usarla malévolamente, ¿no? Boris, mencionas el tema de la historia española, y precisamente el viernes el editorial en el diario ABC, un diario español de tirada nacional, titulado Negación delictiva, termina con la siguiente frase: la dimensión ética y jurídica de estas legislaciones penales solo se alcanzará plenamente cuando se apliquen a todos los genocidios y a todos los apologistas de los regímenes totalitarios que asolaron Europa. Ángel, tú estás activo en temas de recuperación de memoria histórica, y precisamente en España tenemos también todo un movimiento, digamos, de revisionismo histórico, tal vez no de negación, pero sí de relativización o de minimización de los crímenes franquistas. ¿Habría que aplicar de alguna manera también una legislación penal contra quienes entran en esto? Pues a mí no lo sé, no tengo una opinión tan formada en esto. Lo que sí me llama la atención es que estas personas que piden la derogación de leyes sobre el silencio sobre el Holocausto no pidan exactamente lo mismo, en este caso aplicado a España. Y yo creo que van en el fondo en la misma, son corrientes que van en el mismo cauce, ¿no? Reconstruir la historia al gusto de ahora. Sobre todo por una razón, porque como ya no quedan apenas testimonios ni testigos de aquella época, ahora es tan fácil manipular las opiniones. Que alguien quiere pescar en río revuelto. Uh-huh. Y bueno, desde luego en España ese ejercicio todavía no lo hemos superado, Queremos todavía sin superar. Y sigue habiendo apología del franquismo y negación, y ahora negación moderna. El problema concreto de España es que la historia, la verdadera, nunca se escribió realmente, ¿no? Hubo siempre preguntas y entonces, claro, es mucho más fácil ahora mismo, como la historia no se investigó debidamente,
no se escribió de forma buena, ahora es más fácil dudarla o tirar encima, no sé, basura, ¿no? Yo creo que ahí no es únicamente algo que se está diciendo o algo que se está dibujando en una caricatura, sino el para qué. Vamos a ver, si leemos la prensa israelí, nos puede parecer terriblemente incisiva y incluso dañina, pero hay que ver para qué lo hacen. Es un debate interno. Es decir, que si un grupo o una persona encuentran que una caricatura o un comentario produce incitación al odio, y hay un caso real de daño, pues que lo eleve a las Cortes del país en cuestión y que haga su caso legal, y a partir de ahí, pues perfectamente. Lo que no se puede es tener reacciones fuera de ese marco. Yo creo que si nosotros vemos antisemitismo, pues apelamos a esas instituciones para que nos defiendan. Lo mismo que cualquier otro ciudadano. No es un caso particular de un judío, sino es un caso para todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que es para qué se usa la caricatura, para qué se usa el negacionismo, y no necesariamente el hecho de relativizar o decir una cosa u otra. Si os parece, pasamos al siguiente tema, Hamás, que lógicamente vuelve a ser noticia. Quedan pocas semanas para las elecciones en Israel y pocas semanas también para la formación de un gobierno palestino liderado por Hamás y formado por la organización terrorista, política y terrorista Hamás. Hay varios analistas que han dicho esta semana que la primera gran victoria de Hamás tras las elecciones ha sido romper el consenso internacional de firmeza y de presión hacia el grupo. Otros, sin embargo, también dentro de Israel, donde siempre hay debate sobre todo y también sobre esto, dicen que continuar con la presión y el aislamiento solo favorecería la consolidación de los más radicales. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Pues es curioso, porque yo no creo que haya, en primer lugar, ningún cambio apreciable, particularmente, entre ni el gobierno que pueda establecer jamás en la autoridad palestina ni el que había antes. Ni creo que antes fueran tan moderados ni tan deseosos de la paz o de firmar una paz. Ni creo que tampoco jamás haya dejado de ser terrorista porque está en el gobierno. Esa dicotomía, o se está en el gobierno con votos o se es terrorista, yo no me la creo. Pueden darse las dos cosas a la vez. Para mí lo dramático de la situación es que añade muchas incertidumbres a la situación política, pero hay que ver la parte buena, y la parte buena es que habrá que quitarse caretas. Y será bueno ver qué hay detrás de esas caretas. Y será bueno ver si jamás, que como parece, se está empezando a poner detrás de los que tiran piedras y tiros y Qassam, y está dejando que los que antes se ponían detrás de las piedras ahora se pongan delante. Este juego de confusión, al que estamos tan acostumbrados, ahora se va a ver descarnadamente. Y sobre todo nos va a obligar a tomar una postura, yo creo que definitiva, sobre esto. Ya está bien de contemporizar con quien creo que no merece la contemporización, o así lo creo yo. Todo el apoyo para los palestinos, pero también toda la firmeza para los que están jugando con los intereses y los anhelos de paz, no solamente de israelíes o de palestinos, sino yo creo que de toda la comunidad internacional. Y en este caso lo quiero decir como ciudadano español y europeo. Yo pido a mis autoridades que con toda firmeza metan las manos en el plato del problema de Oriente Próximo, que hasta ahora creo que no lo han hecho con firmeza, lo han evitado. Incluso en España tenemos personajes que están en la vida pública y que han tenido mucho que ver con esto y que creo que no han tomado la postura de firmeza o de involucración en el problema que todos les pedimos. Y sobre todo pido que gran parte del dinero europeo que va a financiar un país en construcción, afortunadamente en construcción como es Palestina, vaya efectivamente a eso y no a otra cosa. Este es el momento de poner negro sobre blanco, de clarificar, y yo pido desde luego a mis autoridades europeas y también españolas que se haga una política decidida y definida para eso. Este es el momento. Lo malo tiene a veces esas partes buenas, ¿no? Con lo cual, firmeza y no financiar una entidad terrorista, ¿no? Sería un poco tu conclusión, Ángel. Esa sería mi conclusión, sí. No se conseguirán vías de financiación todavía mucho más peligrosas. Exactamente, es lo que quería decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero hay que definir quizás de forma más práctica la palabra firmeza a estas alturas, ¿no? A estas alturas, porque antes, cuando Hamás era un grupo simplemente terrorista, esto estaba muy claro lo que dices, ¿no? No había que apoyar ningún tipo de dinero ni nada, pero ahora mismo que son gobierno y que ahora mismo no están haciendo actos terroristas, queda por ver, pero bueno, ¿cuál es la mejor estrategia?
quitar todo el dinero, porque ellos, como dice Alex, pueden financiarse por Irán, ¿no? No hay ningún problema. Khaled Meshal estuvo esta semana en Teherán, precisamente solicitando financiación del régimen iraní. Y quiero contar algo así, bueno, entre paréntesis, es algo que aquí no se ha oído, pero ¿sabéis cuál fue el tema principal de la agenda política toda la semana en Turquía? Fue la visita de este hombre, de Meshal, a Turquía. Uh-huh. Y una visita oficial con el primer ministro y que el ministro de Exteriores y todo. Fue un escándalo y la gran mayoría de la prensa reaccionó en contra de eso, porque además lo han hecho de mala manera, no informando a los israelíes y informando mal a los americanos, e incluso el primer ministro informando mal a su ministro de Exteriores y todo eso. Pero fue algo, bueno, con ese tipo de acciones, claro, tenemos problemas, ¿no? Porque si la gente, Turquía, que es considerado un aliado fiel de Israel y de Estados Unidos, empieza a actuar de esa forma, claro, será muy difícil tener firmeza. O lo de Putin, por ejemplo. Sí, desde luego, sí, se mencionaba Turquía y Rusia como los que han roto ese consenso. Boris, ¿cómo lo has visto tú? Sobre el tema de Hamas hay tres cosas que yo quisiera decir. La primera es que democracia, en mi opinión, no es solamente votar. Yo creo que eso es algo que se confunde mucho hoy en día. Para que haya democracia tiene que haber derechos de las personas, tiene que haber leyes, tiene que haber toda una serie de componentes para poder llamar democracia a algo. Hay lugares donde las personas se juegan la vida y la de sus hijos para votar por una cosa o por la otra. Aunque voten, ¿es eso democracia? Entonces, esos votos que se han producido ahí, ¿se puede hablar de legitimidad? Pregunto yo. Porque, ¿por qué votan? ¿Y bajo qué armas están yendo a votar? Entonces, legitimizar a Hamas por el hecho de que ha habido una votación es algo que yo relativizo. Segundo tema es el tema de la corrupción, que se dice que había en Fatah y se dice que no hay en Hamas. Yo creo que... no ha habido oportunidad de demostrar eso. No es todavía, así, ¿no? Es decir, cuando hay una organización en la que se reparten prebendas en función de una afiliación radical religiosa, la corrupción simplemente tiene otra moneda, que es la entrega a la ideología. Pero es corrupción, no hay que confundirlo. Es decir, simplemente que está vestida con todo un elemento religioso, pero se está repartiendo bienes y se está repartiendo protección. No es lo mismo que estar repartiendo dineros y estar repartiendo protección cuando lo hacía Fatah. Y el tercer asunto es sobre el tema de que ahora que ha habido una votación que jamás va a encarrilarse a ser una entidad más responsable. Yo creo que debemos ver a la historia de todos los movimientos, ya sea terroristas, totalitarios que han existido, y ver si el hecho de que hubo una votación les afectó en algo o no. Y creo que si vemos la prensa de los años 30 en Alemania podremos aprender mucho sobre el tema, porque se parecía mucho a lo que se dice hoy sobre Hamas. Bueno, nos has dejado todos, ¿no?, con la pregunta. Es difícil responder a eso, desde luego. Otra cuestión Sí, Albert. Quiero volver pero teóricamente estoy totalmente de acuerdo, pero prácticamente, en la práctica, ¿qué harías tú hoy? ¿Les cortarías el dinero? Digamos que tienes el poder de decidir. Pragmatismo, ¿no? Tienes el poder de decidir. Ahora mismo tienes que decidir si les cortas el dinero o no. ¿Qué harías? ¿Qué haríais? Yo creo que hay que jugar el mismo juego. Hay que crear la misma entidad de beneficencia independiente, apoyar a ese pueblo palestino, pero no a través de esas estructuras que están ya totalmente maltrechas. Yo, pero, en mi opinión, no enviaría fondos a esas estructuras, sino intentaría que lo que se tiene que hacer, la reconstrucción, se haga, pero no a través de esas vías que ya están bastante malogradas. Este ha sido la corrupción del modelo. Europa y Estados Unidos, no se olvide, que han dado muchísimo dinero para la construcción, no reconstrucción, para la construcción de Palestina. Se han encontrado con que ese dinero iba a financiar, en teoría, el nacimiento de un Estado, y en la realidad no se sabe muy bien qué, sobre todo corrupción. Sin embargo, el dinero, creo que bastante menos, o menos del que debiera quizás, de países árabes extremistas, este es el que ha ido verdaderamente a los grupos populares bajo forma de donativos de grupos religiosos y piadosos como Hamas. Yo quiero que ahora, por lo menos, sea exactamente como debe de ser, y que el dinero que Estados Unidos y Europa dan vaya efectivamente a financiar educación y no otra cosa. No educación para la violencia.
Por cierto, el Ministerio de Educación, Ángel, es uno de los principales intereses de Hamás en tener el control y un miembro de Hamás como pues, ministro en ese ministerio. No sé si me conforta, me preocupa. No, desde luego es muy preocupante, porque el cálculo de ellos es que en los próximos 20 años, digamos, la indoctrinación y los cambios hacia... De eso también se ha dado noticia en esta semana, que hay cambios también preocupantes, ¿no?, de aplicación de la ley islámica, la Sharia, casi como modelo, ¿no?, que sustituye a la legislación que había vigente hasta el momento. Otra cosa que es desde luego muy preocupante y que tiene mucho que ver con esto también es, ya para terminar, la crisis en Irak. Ahmadinejad, como no podía ser de otra manera, acusó a Israel y a los Estados Unidos. Podríamos casi interpretar eso como un llamamiento a la calma, pero desde luego que la crisis entre chiitas y sunitas en Irak es grave. ¿Cuál va a ser el desenlace de todo esto? Silencio sepulcral. Muy difícil de saber. Es una situación muy compleja para cualquiera, para los propios iraquíes, para los norteamericanos. Hay muchas diferencias de opinión. Hoy leí un artículo sobre el próximo libro de Fukuyama sobre el tema, diciendo de que, bueno, hay que seguir con el objetivo wilsoniano de tratar de crear una democracia, pero sin las ilusiones de facilidad que tenían los neoconservadores. Es decir, tratar de ser un poco más prácticos y realistas y saber que estas cosas necesitarán un tiempo mucho más extenso del que en Europa se tuvo. Aquí estábamos con la ilusión de Europa del Este, que una vez que quitaste el yugo soviético, esas sociedades florecieron, porque tenían una base histórica centenaria, milenaria. Pero en Irak eso no ocurre, y el hecho de que ahí quites al dictador no crea mágicamente el mismo resultado. Si florecieron, me imagino que habrá muchos que no están tan de acuerdo con eso. Por lo menos no todos los países del este florecieron. No todos, de la misma pero, forma, ¿no? O sea, el pero grado de corrupción es altísimo es también, y de nepotismo. Una sociedad civil que ansiaba encontrar diferentes vías democráticas. Sí, especialmente en la Europa más cercana a Occidente. Más cercana. ¿no? Y aquí un poco la esperanza era esta, quizá, ¿no?, que la democratización, incluso forzada o inducida en algunos países, aflorar a esa sociedad civil árabe que ha existido hasta hace unos años, ¿no? Y lo que está aflorando es la división entre sensibilidades religiosas extremistas, ¿no? Este es el problema peliagudo. Shlomo Ben-Ami, el ex embajador en España y el ex ministro israelí, dijo esta semana que la política exterior no puede ser ideológica. Presentó su nuevo libro, Cicatrices de guerra, heridas de paz. Se mostró muy crítico con la política exterior de Estados Unidos. Realmente quizás ese ha sido un poco el fallo fundamental, ¿no? Cierta ingenuidad, pero también cierta ideología en la política exterior. No sé si, Boris, es a lo que estabas tú apuntando. La política exterior generalmente es pragmática, es realpolitik, es seguir un equilibrio básicamente de intereses y de contrapesos, pero nunca es ideología, ¿no? Bueno, no sé. Yo creo que sí hay detrás, además de intereses económicos, que creo que tienen un peso importantísimo en la diplomacia, aunque no se quiera decir mucho. Creo que la ideología de cada país lo tiene. La política exterior norteamericana en la Guerra Fría era muy ideológica y de una línea muy clara que se mantuvo. Y otra vez, vuelvo a decir, los americanos tenían esa sensación de fácil victoria entrando en Irak, porque fíjense, la indestructible Unión Soviética cayó por su propio peso. Entonces yo creo que sí hay, y está bien que haya un contenido político, no voy a decir ideológico, en un intercambio diplomático, claro, hay pero tiene que ser realista. Y tiene, como dice Albert, que tener un sentido práctico de las cosas, tener una estrategia clara para que dé resultado, no simplemente para decir yo pienso esto que es muy bonito, sino para tener un resultado. Hay quien comparó esto de la democracia universal con aquello que decía Trotsky, ¿no?, sobre el socialismo universal o el socialismo en un solo país, ¿no?, casi haciendo una comparación entre uno y otro. Pero puestos a escoger, Trotsky, por favor, y no Lenin. Bueno, yo en esto estoy un poco más pesimista. Últimamente he empezado a llegar a la conclusión es que lo mejor es salir de ahí y inmediatamente empezar a buscar caminos para reducir la dependencia al petróleo en general. Salir de ahí, porque de ahí la democracia y todo eso tiene que florecer, como decís, desde el interior, ¿no? Y no se ve ningún movimiento desde el interior. No sé si vosotros tenéis más información, pero ahí no hay nada.
Y yo creo que hay que desvincularse, salir ahí, digo, todo Oriente Medio. Bueno, no es factible, evidentemente, por completo, pero bueno, por ejemplo, lo de Irak se puede, no fácilmente, pero se podría. Y yo creo que al final van a tener que salir de ahí los americanos. Yo pienso un poco como Albert. Creo que en este caso, en los últimos años, la política exterior norteamericana le ha faltado finura. Me gustaría que hubiera más formulación política de la que creo sospechar que hay. Yo olfateo más una actitud puramente reactiva. Quiero decir algo ahí. Quiero decir que ya no es política exterior norteamericana, es la política interior. La política exterior de un grupo de interés, sí. Nada más. Y eso es lo que ha cambiado desde la Guerra Fría. Desde la Guerra Fría, en la Guerra Fría, pase lo que pase, el gobierno republicano o demócrata, había unas pautas, unas cosas en común, ¿no? Unos intereses, una política exterior en común. Bueno, con matices, pero había algunas cosas, lo que llamaban interés nacional, ¿no? Pero ahora ahí está lo que yo veo como un grupo de intereses que, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Desde luego que esto da para otra tertulia, la política exterior estadounidense, sobre todo la historia de la política exterior estadounidense y el desenlace o la crisis en Irak. Son muchos los interrogantes que hay sobre la mesa, y lo que hago es invitaros a una próxima tertulia aquí en Radio Sefarat. Ángel Fuentes, Albert Sabanoglu, Boris Levy, muchas gracias por venir, por hacer tiempo para estar con nosotros y con todos los oyentes. Un placer. Gracias. Shabbat Shalom a todos y hasta muy pronto en Radio Sefarat.